Queríamos, queríamos saber, a ver, ¿qué liceo están participando? Victoria López, ¿de qué liceo? Liceo 1 de Salta, Paul. El liceo de Paul, Bienvenido al bienvenidos. fútbol. Después, ¿qué más La tenemos? profe ahí, Profe, Helen Pose. Hola, Liceo de Río Branco. Muchas gracias, profe, por acompañar y por las dudas empezamos la grabación. La vamos a disponibilizar en nuestro canal de YouTube, así la podemos compartir con todos los estudiantes de bachillerato. y Noel. María Noel Cabezas, ahí tenemos más gente entrando. Liceo Rural de Sequeira, ¿De dónde? departamento de Artigas. Liceo Rural de Sequeira, departamento de Artigas. Sequeira. Pueblo Sequeira. Bien, gracias por estar hoy. Muy bien. Seguimos, ahí va Marco Sequeira. Alguna relación debe No tener con el buscamos esa pueblo. conexión. Ay, no. Liceo, ay, nos están saludando en el chat, Isidoro Noblía, Cerro Largo, también presente. Bueno, y como decía Mónica, estamos instando a todos los estudiantes que tengan todavía preguntas sobre el hidrógeno blanco a que las hagan acá al experto, que no lo dijo porque es muy humilde, pero es doctorando en este momento, está haciendo un doctorado sobre el tema, así que tenemos el especialista en la materia para trabajar. Y ya le doy paso. Y atentos a tu exposición, Marcos. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Se ve ahí la presentación? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todos los liceos también de todo el país para esta charla. La idea sería un poco hablar sobre el hidrógeno blanco, algunos conceptos, la definición, algunos conceptos generales, los procesos geológicos que generan este nuevo recurso y un poco el rol que tiene la transición energética. Si quieren, al final de la presentación, una vez que termine, podemos hacer un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar un poco. Muy bien. Eh, ¿En qué contexto nos ubicamos hoy en día de tema del contexto energético? Bueno, como sabemos, ya estamos en un contexto de cambio climático a nivel global, donde la temperatura media que ha tenido el sistema Tierra ha aumentado significativamente en los últimos más de 100 años, principalmente con un aumento muy exponencial a partir de la revolución industrial, que ya conocerán. Esto que ha traído consigo, bueno, un aumento de las emisiones de dióxido de carbono equivalente, de muchos gases de efecto invernadero, que ha propiciado, ha resultado en este fenómeno de cambio climático, lo cual es uno de los desafíos más importantes que tiene el sistema Tierra para el futuro, que seguro ya han conocido y hablado del tema en las instituciones. ¿A qué se debe principalmente el fenómeno del cambio climático? Bueno, al consumo energético que hemos tenido como sociedad desde los inicios previos a la revolución industrial y hasta la actualidad. En este gráfico podemos ver un poco los usos de las energías que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, desde el 1800 hasta la actualidad. Y bueno, vemos que ha habido un significativo aumento del consumo de energías que hemos tenido, donde principalmente hemos adicionado nuevas energías a nuestra matriz para satisfacer varias cosas. Por un lado, el crecimiento exponencial de la población que ha tenido. En este gráfico también podemos ver el crecimiento poblacional global desde 1700 hasta la actualidad y con algunas proyecciones. Y bueno, tiene este mismo comportamiento que ha tenido el consumo de nuestras energías. Voy a poner la opción de puntero, así se ve mejor. Bien, entonces, desde previo a la revolución industrial teníamos un consumo principalmente de energía a partir de biomasa y significativamente de carbón, y luego en los últimos años con el descubrimiento y el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, del petróleo y del gas, han aumentado considerablemente el consumo de energía a partir de petróleo y de gas, que son estos amarillos y azules, y en los últimos años ha aparecido el desarrollo de las energías renovables, pero estas son
prácticamente un 20% del consumo global de energías que tenemos como humanidad. Por lo tanto, las energías que emiten CO2 y gases asociados al cambio climático son más del 80% del consumo global que tenemos y las perspectivas no son muy positivas. Por lo tanto, hay una necesidad de consumo de mayor energía y esto es lo que lleva a desarrollar y a pensar en nuevas futuras energías que podrían ser mucho mejores. Esto nos trae a hablar del hidrógeno. Capaz que ya han escuchado del tema del hidrógeno como vector energético. Hay algunos liceos que están ubicados en algunas localidades donde se han propuesto proyectos para desarrollar asociados al hidrógeno, pero bueno, el hidrógeno, como sabemos, en las clases de química ya me imagino habrán visto, en esta tabla periódica el hidrógeno es el elemento número uno, ¿no? Es el de masa atómica de valor 1, un elemento muy ligero, es el más abundante en el universo, más del 75% de la materia del universo está compuesta por este elemento, y como gas, como molécula de H2, es un gas incoloro, inoloro, y es altamente inflamable y reactivo, por lo cual lo hace un elemento con potencial energético para desarrollar, ya que a partir de su quema y a partir de su consumo no estaríamos generando emisiones hacia la atmósfera, ¿no? Puede ser que hayan escuchado ya los distintos tipos de hidrógeno según los colores. Principalmente hay una gran gama de hidrógenos que se clasifican en función de a partir de qué es lo que se generan. Principalmente los tipos de hidrógeno que se pueden generar a partir de la quema de hidrocarburos, es decir, cuando uno quema hidrocarburos, gas o petróleo, se genera un subproducto de hidrógeno como gas que en muchos lugares del mundo se utiliza como energía aparte, ¿no? Se extrae aparte ese hidrógeno residual y se utiliza. Los colores que se le asignan a este tipo de hidrógeno son el negro cuando viene del gas, el marrón también cuando viene el gas y el gris cuando viene el petróleo, y también hay un hidrógeno que se llama hidrógeno azul que se extrae del gas, pero lo importante es que se hace una ese CO2 que se emite al quemar el gas metano principalmente, ese CO2, disculpas, se puede almacenar en el subsuelo geológico, se puede extraer, por lo tanto sería un hidrógeno relativamente limpio también. Este es un hidrógeno de interés que están teniendo en Europa principalmente a partir del gas a desarrollar. Eh, Capaz que ya escucharon hablar del hidrógeno verde, que es un hidrógeno que se generaría a partir de energías renovables, principalmente del excedente que puede haber de energía solar y eólica, como hay en Uruguay. Gran parte de la matriz eléctrica de nuestro país se genera a partir de esta energía. Si hubiera excedentes porque tuviéramos mucho viento o mucho sol, ese excedente se podría utilizar para generar hidrógeno verde. El hidrógeno verde principalmente se hace a partir de la electrólisis del agua, es decir, que se disocia la molécula de agua a través de la circulación de energía. Por lo tanto, sería un hidrógeno también relativamente bastante limpio, pero tiene el tema de la generación a partir de fuentes renovables, que también llevan un consumo de ciertas materias primas críticas, de ciertos minerales importantes, y del tema del agua, lo cual es algo también a considerar en la generación de este hidrógeno. Y hay uno que se considera el único que no sería de origen manufacturado, es decir, que el hombre no genere ningún proceso secundario sobre este hidrógeno, que es el hidrógeno blanco, el que vamos a hablar hoy. El hidrógeno blanco, por lo tanto, no generaría emisiones asociadas, ya que es un hidrógeno que se generaría por procesos geológicos en el subsuelo de la Tierra. Está en una fase de exploración, en una fase de desarrollo, y es uno de los de mayor desarrollo que ha habido en los últimos años. Como le mencionaba recién, todos los otros hidrógenos tienen
un origen industrial menos el hidrógeno blanco, que sería, también lo podemos escuchar como hidrógeno natural, ya que estaría generado a partir de procesos naturales que lo realizarían el sistema Tierra, ¿no? Bien, un poco para ver cómo está el contexto actual del consumo de hidrógeno. Hoy en día la humanidad consume hidrógeno, no es significativo, pero se propone avanzar y que este hidrógeno como elemento energético, como vector energético, aumente su matriz en el total de la energía que consumimos, pero en la actualidad principalmente todo el hidrógeno que se desarrolla proviene principalmente de la quema de gas natural, de la quema de carbón y de la quema del petróleo. Solo un 4% sería lo que denominamos hidrógeno verde. Por lo tanto, dentro del proceso actual de generación de hidrógeno y de consumo que hay a nivel global, todavía estamos muy lejos de generarlo de forma verde o con bajas a nulas emisiones de CO2. En Uruguay, hasta la fecha, hasta hace relativamente unos años, se había propuesto una hoja de ruta de hidrógeno verde y derivados, principalmente 2022 y 2023, para generar hidrógeno verde, como habíamos visto, a partir de las excedentes de generación eólica y solar principalmente. Capaz que ya saben, Uruguay es un país que ha realizado satisfactoriamente su primera transición energética, que desarrolló en las últimas décadas un plan de transición de las energías fósiles a las energías verdes, eólica y solar principalmente, para saldar su matriz eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el 100% de la matriz eléctrica, es decir, de la energía que consumimos a partir mediante la electricidad, es renovable. Esto no quiere decir que todo el consumo energético que tenemos en Uruguay es renovable, sino la matriz eléctrica, que es aproximadamente un 20 o un 30% de la matriz energética total. Esto es algo importante que hay que diferenciar porque a veces se intercambian y se confunden esos términos, pero lo cual es un avance significativo que ha tenido Uruguay y que por lo tanto resultaron en estos procesos o en estos proyectos de generación de hidrógeno verde. Eh, Hasta la fecha, hasta hace poco, había algunos proyectos que estaban anunciados de desarrollo de hidrógeno verde, principalmente en algunas áreas donde la energía solar y eólica es complementaria en cuanto a las variaciones que pueden tener del viento y del sol durante el día y las variaciones estacionales. En aquellas regiones donde esas energías son complementarias, se presentaron proyectos para desarrollar el hidrógeno verde. Esto era lo único que había hasta la fecha en Uruguay, hasta hace unos pocos años, en materia de hidrógeno, y se había planificado desarrollar estos proyectos. Pero, ¿qué apareció en los últimos años? El fenómeno del hidrógeno natural. Este hidrógeno que se generaría a partir de procesos geológicos en el subsuelo terrestre, que podemos ver acá en esta foto. Este es un lugar en Turquía donde claramente hay un gas inflamable que proviene del subsuelo de la Tierra y se está quemando sobre un lugar donde aflora una roca. Este gas se ha analizado, por ejemplo, en esta región de acá y tiene una gran concentración de hidrógeno, entre otros. Entonces, es decir, que en los últimos años se ha descubierto en muchos lugares del mundo que el hidrógeno está emanando naturalmente desde nuestro subsuelo. Por lo tanto, una de las definiciones principales es que el hidrógeno natural es una fuente nueva de hidrógeno que es limpia y baja en emisiones de carbono, que es producida por la Tierra y que puede migrar y acumularse en depósitos geológicos. ¿Qué serían los depósitos geológicos? Serían lugares en el subsuelo de nuestra tierra, de nuestro territorio, donde hay una roca que es capaz de almacenar un fluido. Esto sucede, por ejemplo, con el agua. El agua de los acuíferos es un agua que está almacenada en un reservorio geológico. Los hidrocarburos, el gas y el petróleo también se exploran y se explotan en reservorios geológicos, pero ahora se está explorando la posibilidad de encontrar almacenamientos en esos reservorios geológicos de hidrógeno.
¿Cuáles son algunos de los procesos? Y vamos a mencionarlos muy por arriba, que capaz que ya han leído sobre esto en algunos de los artículos científicos que han manejado. Bueno, hay algunos procesos geológicos que son los principales. Principalmente, uno se llama proceso de radiólisis, que es un fenómeno que ocurre cuando el agua que está circulando por el subsuelo geológico, el agua se infiltra a través de las lluvias en zonas montañosas, y cuando comienza a circular en su dinámica en el subsuelo geológico, puede interactuar con rocas que tienen altos elementos radioactivos, como pueden ser uranio, torio y potasio, y en este proceso de interacción del agua con este tipo de rocas específicas, se puede disociar esa molécula de H2O en el hidrógeno y el oxígeno. Entonces ahí se puede generar hidrógeno de forma natural. Este es un proceso químico o geoquímico, mejor dicho, que ya es conocido y se presenta como uno de los candidatos a poder generar este hidrógeno que estamos viendo, se está observando en superficie. Otro fenómeno es el proceso de serpentinización o oxidación, ¿en qué consiste? Consiste principalmente en rocas que tienen minerales. Los minerales son los compuestos que forman una roca. Una roca está compuesta por muchos tipos de minerales. Bueno, cuando tenemos rocas que tienen minerales ricos en hierro, el hierro, como sabemos, tiene dos estados de oxidación, el más 2 y el más 3. Cuando tenemos hierro en estas rocas y lo podemos oxidar porque está en contacto con agua a ciertas profundidades y temperaturas en el subsuelo geológico, también podemos separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces es otro de los procesos que generaría hidrógeno de forma natural. ¿Cómo funcionaría esto? Funcionaría lo mismo que para el hidrógeno verde, que necesitamos un electrolizador para separar la molécula del agua, solo que en este caso la naturaleza y la geología y las rocas están realizando este proyecto de forma natural, lo cual lo hace mucho más interesante y mucho más barato para encontrarlo y producirlo si es que llegamos a tener un reservorio o una acumulación. Muy por encima, este es el proceso de radiólisis. Tenemos elementos radioactivos que al estar en contacto con agua emiten estas ciertas partículas alfa, beta y gamma y separan el agua. Y en este caso vamos a tener hidrógeno. El proceso de serpentinización, como les mencioné, es un proceso donde tenemos esta fórmula química, tenemos la roca que es rica en hierro más 2, cuando tiene en contacto con agua se oxida a hierro más 3 esta roca y libera hidrógeno. El principal mineral que tiene hierro en mayor cantidad es este que se llama olivino, que es este mineral verdoso, que es un mineral que se genera a muchas profundidades en la Tierra, y por procesos de la dinámica de nuestra Tierra los encontramos más cerca, en el subsuelo geológico. Cuando este mineral se oxida por presencia de agua, se transforma en el mineral que se llama serpentina, por eso el proceso se llama serpentinización. Estas transformaciones ocurren a altas temperaturas, 200 a 300 grados, por lo cual pensemos a qué profundidades podemos llegar a obtener estos procesos de generación de hidrógeno. Otro también que les había mencionado, que tiene la misma fórmula química, es la oxidación de rocas ricas en hierro. En el mundo, el hierro principalmente se extrae de unas rocas que se llaman bis, que son formaciones de hierro bandeado. Son estas rocas que tienen el hierro, principalmente el mineral magnetita, se llama, que tiene hierro bandeado, y si este hierro, esta roca, se encuentra en presencia de agua a ciertas profundidades, también se oxidaría y liberaría hidrógeno. Este proceso es un poco más rápido que el de la serpentinización y se puede dar a menores temperaturas. En Uruguay tenemos lugares con este tipo de rocas en la localidad de Valentines, en la localidad de Bichaero, cerca de esa región del noreste uruguayo, hay este tipo de rocas y por ende estamos estudiando el potencial que podrían tener para generar hidrógeno en esta región. Bien, uno de los lugares ejemplares o el caso más emblemático que hay a nivel global donde ya se ha descubierto un reservorio, o sea, una acumulación de hidrógeno de forma natural, es en Mali, en el
noroeste de África, donde en una aldea pequeña se había hecho un pozo de agua en el año 1987 y hubo una explosión durante la realización del pozo. Se estaba buscando agua a unos 100, 150 metros de profundidad y hubo una explosión. Entonces, bueno, dijeron, ahí posiblemente haya un gas. Se creía que era un gas de origen hidrocarburo, es decir, de metano, posiblemente. Una empresa más cercana en el tiempo, en el 2011, empezó a buscar ese gas a partir de esos indicios que habían habido históricos y encontraron un reservorio de hidrógeno natural con un 98% de pureza, es decir, el reservorio, el gas que está contenido en esa roca, tiene un 98% de hidrógeno, es decir, que es un reservorio casi puro de hidrógeno. Hoy en día en esa aldea hay una gran cantidad de pozos que extraen hidrógeno de forma natural, acá hay uno de los pozos, y los conectan a esta pila para generar energía eléctrica. En Uruguay, ¿qué hemos hecho a partir desde la ciencia, desde la universidad? Bueno, hemos hecho un análisis a escala nacional del potencial que podría tener este recurso, de la exploración que podríamos tener en Uruguay este recurso, donde localizamos dónde podría haber rocas de interés para generar estos procesos en función de lo que les comenté, de cuáles son los minerales y las rocas que podrían liberar hidrógeno en el subsuelo. A partir del conocimiento que tenemos del subsuelo geológico de nuestro país, definimos áreas principales para explorar y en esas áreas definimos lo que se conoce como sistemas de hidrógeno. Es decir, en el hidrógeno, así como en la industria de los hidrocarburos, hay una roca que se conoce como roca generadora, es decir, la roca que genera el hidrógeno porque va a estar presencia con agua. Tiene que haber vías de migración, es decir, ese hidrógeno que se generó debería migrar por estructuras geológicas, y una roca, lo que se conoce como roca reservorio, es decir, esa roca que almacene ese hidrógeno que migró desde zonas más profundas y nosotros deberíamos ir a localizar esa estructura. Entonces, definimos sistemas. Los sistemas son la unión de esos elementos en una localidad, en un área que es de interés exploratorio. Por lo tanto, a partir del conocimiento hicimos modelos. ¿Dónde estaría la generación de hidrógeno? ¿Dónde podría almacenarse? ¿Cuáles son las estructuras que conocemos en el subsuelo donde podría migrar? Y por lo tanto, ¿dónde podríamos ir a localizarlo? Este es un modelo que generamos para el área de los departamentos de Artigas y de Salto, que es una de las regiones principales para explorar en el noroeste de Uruguay. Aquí hay indicios en unos pozos viejos de presencia de hidrógeno disuelto en un pozo, en el pozo Salto de las termas de esa región, de las termas de Daymay. Hay indicios de hidrógeno en un reporte que dice que se detectó hidrógeno disuelto en grandes cantidades en el acuífero. También hay indicios de helio, que el helio es un gas que está asociado. Hay anomalías muy altas de helio en algunos trabajos, en pozos también que han llegado a localizar aguas del acuífero, y son indicios importantes que hay en esta región. También en la localidad cerca de entre la localidad de Lascano y de Chuy, en la cuenca Laguna Merín, principalmente en esta región de acá, del departamento de Rocha aproximadamente, también es un área de muy interés para la exploración de este recurso, donde estamos e hicimos mediciones de hidrógeno en suelo recientemente, y es una de las áreas también donde definimos modelos geológicos para explorar este hidrógeno. ¿Qué es lo que hacemos desde la universidad y desde la ciencia para tratar de explorar este recurso en una fase muy inicial, muy de campo todavía, lo que definimos en geología? Principalmente lo que hacemos hacemos perforaciones en el suelo con un taladro, aproximadamente una perforación de 1 metro, y lo que hacemos es conectamos una varilla de cobre que está conectada a una manguera, y esa manguera está conectada a un equipo que es un analizador de gases portátil. Este analizador mide muchos gases, mide el CO2, mide metano, CH4, mide el oxígeno, mide el hidrógeno y otros gases más, y por lo tanto podemos detectar anomalías en el suelo de hidrógeno. Es decir, que si yo en un lugar estoy midiendo y veo que hay 0 hidrógeno, 2 ppm, 3 ppm muy bajos,
Bueno, es un área donde claramente no hay hidrógeno que esté llegando del subsuelo. Pero si en un área yo detecto que empiezo a tener mucha más concentración y estoy asociado a una estructura geológica o a algún interés geológico que tenga esa localidad o esa región, claramente podemos estar presenciando alguna migración desde el subsuelo geológico en esa región y por lo tanto podemos pensar en modelos o en estructuras para explorarlo y para tratar de buscar esa roca que almacene ese hidrógeno. Actualmente nos estamos enfocando, como les mencioné anteriormente, en esta región de acá del país, en el área de Rocha, entre la localidad de Lascano y Chuy. Y también estamos trabajando principalmente en el departamento de Salto y un poco en el departamento de Artigas, en estructuras geológicas que puedan funcionar como vías de migración de ese hidrógeno. Entonces vamos al campo, medimos muchos puntos de gases en el suelo y generamos mapas de concentraciones y vemos dónde podemos tener anomalías. Otra cosa de interés que realizamos en el campo es buscamos estructuras subcirculares. ¿Qué son estructuras subcirculares? Son este tipo de fenómenos que vemos en el campo. Esto es al sur de la localidad de Chuy, que es una de las zonas donde podría haber un sistema presente. Lo que hacemos ahí, detectamos este tipo de anomalías del suelo, de vegetación, que el modelo que se cree es este. Es decir, que si yo tengo un reservorio de hidrógeno en el subsuelo, esto es un perfil del subsuelo geológico, puede haber micro emisiones de H2, de hidrógeno, hasta el suelo y que generan estructuras deprimidas donde la vegetación cambia. Esto es algo que se conoce ya a nivel global en muchas regiones y ahí es donde muchas empresas y muchos investigadores hacen foco para estudio. En nuestro caso, en Uruguay, como les mencioné, al sur de la localidad de Chuy hay una gran densidad de estas anomalías en suelo. Nosotros estamos midiendo en esta región y encontramos de forma interesante las mayores concentraciones que hemos medido en suelo en toda esta región han sido donde están estas estructuras. Ahora lo que estamos haciendo es estamos tomando muestras de esos gases y mandándolas a laboratorios de otros lados para ver, conocer el origen de esos gases que están emanando ahí en esa región. Para culminar ya un poco esta presentación, claramente, como les mencioné al inicio, estamos en una etapa muy temprana del conocimiento científico y de la exploración de este recurso nuevo. Es una idea muy interesante para investigar por futuras generaciones, por lo que estamos actualmente. En Uruguay, como les mencioné, ya estamos haciendo avances significativos en este tema. Bueno, esperemos que en los próximos años haya algún avance también de la exploración de empresas, que ya es algo que se ha anunciado en nuestro país. Y bueno, lo que les quiero mostrar es esta imagen representa una analogía a lo que está ocurriendo actualmente con el hidrógeno. Estos son las primeras personas que realizaron un pozo de petróleo en la localidad de Pensilvania en 1859. Piensen, ya hace cuánto tiempo es que se realizó el primer pozo petrolero. Cuando esta gente realizó una plataforma o una estructura para realizar un pozo, se los trataba de tontos, porque cómo iban a buscar un recurso en el subsuelo a través de pozos, a través de estas estructuras, y bueno, a partir de ahí es que se desarrolló la industria de los hidrocarburos que hasta más o menos mediados del siglo pasado, hasta 1960 más o menos, es que se consolida esa ciencia, esa exploración de ese recurso y se entiende casi al 100% cómo se genera. Y hoy en día continuamos y es la principal fuente de energía que tenemos en nuestro mundo. Entonces, para un poco dimensionar el proceso científico, el proceso técnico que lleva el desarrollo de estas nuevas fuentes. En el caso del hidrógeno, recién a partir del 2000 y del 2010, la primera década de este siglo pasado, es que se empezó a aceptar que el hidrógeno existía en la naturaleza de forma natural, valga la redundancia, y que podríamos medirla y localizarla en nuestra superficie y en nuestro subsuelo de la geología. Por lo tanto, realmente estamos en una etapa muy inicial de la exploración y del entendimiento de este recurso que esperemos
podamos seguir avanzando en su estudio y podamos seguir conociendo más en nuestro territorio también para que capaz en un futuro sea una fuente de energía limpia y baja en emisiones que pueda ayudar a contribuir a la gran temática del cambio climático. Muy bien, por ahí terminaría la charla y muchas gracias a todos por su atención. Buenísimo, Marcos, muchas gracias. Bueno, esperamos a ver si tienen alguna consulta, Sí, los exacto. chiquilines Tanto profes quieren como preguntar. estudiantes. Tenemos al experto. Muy clara tu presentación, Marcos, gracias. Y bueno, queda todo grabado, así que esto lo vamos a difundir y de alguna manera capaz Perfecto. que te hacemos llegar preguntas si surgieran a lo largo de este mes antes de nuestro próximo encuentro. Y Yo cosas. quería Perfecto. decir algo, Marcos. Recuerdo cuando nos encontramos por primera vez, y esto para que nos escuchen nuestros estudiantes, que me llamó tanto la atención el poder estar como en esa misma situación de cuando se descubrió el petróleo, estar en los comienzos de un potencial cambio a nivel de toda la humanidad. Y ahí es que me parecía interesante que nuestros estudiantes se involucraran, que los jóvenes pudieran decir, bueno, esto puede pasar en el Uruguay. Y casi es como ciencia ficción, es como imaginar que, bueno, esto, estamos en los comienzos de algo que es posible y que en un momento eh, pueda desarrollarse. Entonces, lo Así es. interesante es ver que tenemos gurises de 14, 15, 16 años, 18 años, que están o que podrían involucrarse contigo en empezar a investigar sobre esto. Así que yo, más que curiosa y más que, no sé, como profesora de literatura, te entendí siempre Sí, para bien lo de todo lo planteado, pero sobre todo por esa curiosidad de decir, pa, acá en el Uruguay puede pasar esto. Eso es lo que me entusiasmó. Y Así ahora es. tenemos Así unas es. preguntas acá. Victoria está levantando la mano. Genial. Victoria de Salto, del Liceo Paul. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. En la pantalla. Bueno, nosotros acá empezamos a investigar un poco sobre el hidrógeno blanco y demás. La idea nuestra era enfocarnos en el proceso químico que ocurre para la formación de esta molécula final del hidrógeno, ¿no? Yo no soy, mi especialidad no es química, así que pido disculpas si le erro en algún, en algo, pero más o menos mi compañera es la que entiende un poco mejor que ella, no se pudo conectar, pero la idea nuestra era poder después modelizar, ¿tá?, en 3D esa molécula a la cual se llega después de ese proceso de formación del hidrógeno, ¿no? Estuvimos investigando un poco y vimos que no es nada sencillo la parte química, vamos a decir, porque se ven como unas redes que se forman entre, bueno, hierro, oxígeno y demás en este proceso de oxidación. Y no sé si en realidad estamos como indecisos sería muy sencillo solamente reducir la representación esta de la molécula final del hidrógeno en 3D o cómo podemos darle una vuelta como para poder explicar ese proceso de una forma más amigable, más entendible para todos y que, no sé, como estamos en ese proceso de investigación y nos surgen muchas dudas. Bien, ahí capaz sí, como les mencionaba, es difícil, realmente nosotros mismos desde la universidad no podemos hacer estudios o ensayos o experimentos de laboratorio para simular ciertas muestras de rocas, por ejemplo, que nosotros podemos tomar y desarrollarla, o sea, ponerlas en contacto con agua a las condiciones que estarían en el subsuelo, ¿no? Entonces, la simulación, capaz que lo habíamos hablado ya también en la reunión anterior, es desarrollar capaz el proceso de electrólisis a escala de laboratorio con agua y con cátodo y ánodo, para que puedan ver cómo de esa agua que tenemos en un tubo de ensayo o demás,
poder disociar esa molécula y ver cómo se libera el hidrógeno, que hay ciertos experimentos que se pueden simular y se puede ver cómo se libera el hidrógeno de forma introduciendo una corriente, ¿no? Esa sería la simulación que creo yo se podría realizar a escala laboratorio para este proyecto y capaz ahí traspasarlo teóricamente a lo que sucedería en el subsuelo, ¿no? Perdón que los interrumpa. Tú sabes, Marcos, que una de las propuestas que tienen los liceos, el Liceo de San Antonio de Salto, es hacer la electrólisis del agua. Así como hay otra propuesta que van Perfecto. a representar en una pecera, van a representar cómo es la formación el reservorio de hidrógeno. Eh, Van a usar Bien, infladores, ellos, o sea, cada uno ya tiene planteada su actividad y lo que planteaba acá la profe es que ellos, por ejemplo, quieren hacer una modelización de lo que es la molécula de hidrógeno. claro, No sé si lo que quieren claro. hacer es una modelización de la reacción química que ocurre o una modelización propiamente dicha La molécula en 3D. de la molécula en 3D o una Ah, ok, representación ok. solo de la molécula de hidrógeno. ¿Está bien, Victoria? Claro, en realidad nosotros en principio, cuando empezamos a tirar ideas de lo que queríamos hacer, dijimos, bueno, podríamos hacer en 3D, ¿no? Representar algunas de las moléculas que participan en este proceso de formación del hidrógeno, y para finalizar con la de hidrógeno que se termina formando, vamos a decir, al final del proceso. Pero nos pusimos a investigar y vimos que en realidad no es tan sencillo, no es que, no sé, se rompe un enlace y se forma una molécula de tal cosa y se representa. Es como que es bastante compleja esa parte de formación. Entonces, estamos medio complicados por ahí, pero la idea es sí, es modelizarlo en 3D, no es Claro, hacerlo como en el laboratorio. Y perfecto. la La actividad idea está genial eso es que planteas de modelizarlo. Lo que no tenemos que perder de vista nunca es que las otras instituciones educativas van a estar haciendo la misma modelización que ustedes están haciendo en ese momento. claro, sí, eso en realidad nuestra actividad se centraría en explicar cómo hacer el modelo utilizando un programa que es el Tinkercad de modelización en 3D. Perfecto, Eso se centraría la actividad en vivo, vamos a decir en el Zoom, pero claro. estamos como Claro. en ese Es proceso de que es investigar complicado, cómo sí, tal sería cual. eso. Sí. Capaz que ahí se podría tomar una reacción específica, por ejemplo, la del mineral serpentina, cómo transforma ese hierro específico en H2 y cómo se oxida el hierro y capaz modelizar una reacción específica, ¿no? Pienso. Sí, me parece capaz esa es Sí, más fácil que la primera, que la de las emisiones de Radiólisis. partículas. Sí. Sí. Capaz que tomar un ejemplo de esos y se podría hacer ese modelo, ¿no? Si yo ahí no va, la de uno, digitación. Sí, Bien, sí, bárbaro. Muchas gracias. por favor. Gracias a vos. La profe María Noel. No, lo mío, yo soy profesora de inglés, o sea que mucha ciencia, no entiendo, pero la curiosidad me llama la atención en qué lugar específicamente en el departamento de Artigas están realizando esos estudios. Porque Bien, nombraste no, Salto, la sí, terma del Daimán, pero sí, esperaba que nombraras algún lugar en el sí, departamento sí, y sí. no. No, no, estábamos en Artigas también. En Artigas hay un pozo que tenía un indicio interesante, el pozo Yacaré se llama, que es cerca de una localidad que entiendo se llama Yacaré, Sí, o un sí. poblado. Hay un liceo rural ahí también. Sí, ahí había un pozo histórico de ANCAP que había realizado en los años 70, 60, y ahí había un indicio interesante de unos registros que hay en ese pozo de, donde podría haber presencia de hidrógeno. Luego, al sur de Artigas hay algunas estructuras cerca de la localidad de Pueblo Sequeira y más hacia la frontera también hay una estructura que vamos a hacer mediciones ahora en septiembre, octubre de este año, esperemos, y vamos a medir ahí, que es una estructura muy interesante,
una estructura geológica, es decir, es como una gran fractura que tiene la corteza que vamos a medir ahí para ver si hay algún fluido que está viniendo del subsuelo. Y ahí sobre esa estructura se ha detectado helio también. Bueno, Así si que andan cerca de Sequeira, están invitados muy a bien, muy conocer bien. el liceo. Muy bien, vamos, capaz que vamos a andar cerca de ahí, sí, sí, es posiblemente. Vamos Bueno, a hacer gracias. coordinación, sí, eso. Muchas gracias, Hacer esa Mariana. coordinación Sí, muy buena. seguro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún estudiante Los chicos. de ahí del IPOL? Si estuvieron atentos. Se nos cortó la luz acá, pero seguimos en el Zoom. Seguimos, ¿no? No sé. Ah, no, se nos cortó el internet.